Tres clases hablando acerca del mismo tema. Me encanta, por ejemplo, Pedro dijo, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Hermano, los hermanos que ven aquí, la mayoría no son niños recién nacidos en la fe. Algunos hermanos ya conocen de años, algunos incluso sus papás les enseñaron. La verdad es que ya necesitamos cositas ya más que técnicas, más sistemáticas, ¿no? Cositas ya que algunos fundamentos, o no fundamentos, sino algunas cosas más desarrolladas, ¿no? Ya necesitamos estar creciendo en el discipulado. Me acuerdo que de la iglesia donde crecí, bueno, no crecí yo, pero mi esposa sí, siempre, ¿sí se ve bien? Sí. Siempre se hablaba de lo mismo, ¿no? Terminaban las 15 reglas de interpretación y luego las 15 reglas de interpretación, después las 15 reglas, siempre era lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Por dos razones. Primero, el pastor o el cuerpo colegiado de los obispos que estaban predicando no estaban, ¿qué? Preparándose. O sea, si yo te presento eso no quiere decir que porque yo ya me las sé de todas a todas, no. Es porque así como me preparo, Dios me va llamando en medio de esa preparación, que me está preparando es Dios, entonces se los presento a ustedes. Con la obligación de que ustedes también vayan avanzando. Por ejemplo, si yo les presento de los 7 concilios ecuménicos, pues ustedes vayan en sus casas y busquen algún dato más sobre los concilios ecuménicos. Por ejemplo, quién los presidió, quién fue y toda la onda, ¿no? Entonces, el tema es que debemos de ir avanzando, no sé si me explico. Entonces, ¿cómo han sentido? Hemos tenido 3 clases, Trinidad, hemos tenido lo que son ortodoxia, heterodoxia, herejías, y también lo que hemos tenido, lo que es 7 concilios ecuménicos. Ya la regué, pero bueno, los concilios ecuménicos, ¿vale? ¿Cómo lo han sentido? ¿Quién de aquí me dice la verdad? Yo no he entendido nada. ¿Todos vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces, Cris, ¿lo dices tú o lo digo yo? Dime, ¿tú qué estás acostumbrado a eso? Pues guarden todas sus cosas y saquen su pluma y su cuaderno. ¿Qué es la Trinidad? Un Dios, un Dios en 3 personas. 3 personas en una esencia. Es eso. No me digan Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, eso no me explica nada. Podemos caer en el arrianismo o en el dualismo, que es 3 dioses. Eso no es la respuesta correcta, hermano. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, entonces son 3 dioses. No es uno. La respuesta es esta: un Dios en 3 personas. 3 personas, pero en esencia, uno. ¿Vale? Es como el credo. Es el credo. De hecho, vamos a acabar Cristología con el credo. Nos vamos a memorizar el credo. Y todos los domingos lo vamos a repetir tipo católico romano por un mes. Después ya lo vamos a tener bien establecido el credo. Cualquier persona que confiese el credo es nuestro hermano, lo dice la Escritura. Muy bien. ¿Qué es una denominación y qué es una secta? Una secta se convierte cuando golpea la ortodoxia, las doctrinas fundamentales, que son 2 secciones de doctrinas fundamentales. Primero, la naturaleza de Dios, y segundo, la soteriología. ¿Qué es soteriología? ¿Quién me lo puede decir? Lo referente a la salvación. ¿Cómo obtengo la salvación? Pablo lo estableció y lo sistematizó muy bien. La salvación es mediante la gracia por fe en Cristo. Si alguien viene y te dice que es obras por las cuales tú, por portarte bien, tú puedes obtener la salvación, entonces ya es una denominación. Tú dices, bueno, puedo ir a esa iglesia, tal vez no comparto sus formas de llevar la alabanza y eso, pero ¿puedo estar ahí? No, ya es una secta porque está atacando el cómo yo acepto la salvación. Tiene que ser siempre por gracia mediante la fe en Cristo. Si una persona te dice Jesús no era Dios, sino solamente era un humano, un profeta, entonces ya se está convirtiendo en ¿qué? En una secta, porque golpea la naturaleza de Dios y la soteriología. Una interrupción tantito, es que si ponemos la música no vamos a poder publicar el video por el ¿Ya copyright. estás grabando? Sí. Sí, perdón. Si no lo van a bloquear. Así se convierte en una secta, cuando ataca la naturaleza de Dios y cuando ataca el cómo, quitemos soteriología, el cómo yo alcanzo la salvación. Si me dicen, por fe tú empiezas a ser salvo, entonces es una herejía, es una secta, porque por fe yo no empiezo a ser salvo. La fe me hace ser salvo, un derecho que no me lo gané, dice la Biblia, mas a todos los que creyeron, Juan 1:12, los que creen en su nombre les dio potestad, el derecho, el poder, que yo me gané, no, Dios me lo dio porque creí en él. Mas a todos los que creyeron, Dios les dio el potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dijo, ¿empezaron a ser hijos de Dios o ya son hijos de Dios? ¿Ya son salvos? No.
ya son salvos. ¿Ya vieron? Si yo digo que yo empecé a ser salvo cuando reconocí a Jesús, está mal, hermanos. El término está mal porque entonces tengo que ir que esa salvación la tengo que ir que construyendo y en algún momento Dios me la va a quitar. ¿Por qué? Porque si yo me porto mal, no alcancé la salvación, entonces no tiene mérito alguno Cristo. Entonces yo no empecé a ser salvo cuando recibí a Jesús, yo fui salvo cuando recibí a Jesús. ¿Sí me explico? Bueno, si lo hablas en el término de que en ese momento tú fuiste salvo y de ahí tú empezaste salvo, bueno, sí en el término posicional, pero no en el término de que tu salvación ha sido gradual. ¿Sí me explico? De que tú vas obedeciendo a Dios y entonces vas alcanzando la salvación. No, tú ya alcanzaste la salvación porque Dios te llamó, porque te santificó, te vivificó antes de tú obtener salvación porque no podíamos por nuestro pecado y entonces nosotros aceptamos a Jesucristo en ese momento. Lo hemos platicado mucho. ¿Sí entendemos bien o me regreso aquí? Si alguno daña esa doctrina, es una secta. Si te dice, no, mira, tú tienes que dar tu dinero para que seas salvo, es una secta. Salud, Sáquenla salud. ahí. Pero si en algún momento un hermano dice, yo creo en la Trinidad, yo creo que la salvación es por fe mediante la gracia en Cristo Jesús, pero creo que podemos hablar en lenguas, ¿yo podría ir a esa iglesia? Sí. ¿Podría predicar con ellos? Sí, porque es el mismo Dios, tal vez tienen usos y costumbres diferentes. Entonces eso se convierte en una denominación. ¿Son mis hermanos? Sí. ¿Los tengo que amar? Sí. La diferencia es, bueno, para mí es como usos y costumbres diferentes, pero el otro ya sale de lo establecido por la Biblia. El credo o el dogma, exacto, el credo o el dogma. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? ¿Alguien tiene alguna pregunta y dice, la neta a mí no me late, ahorita te quiero condenar de hereje y se va sin problema, ¿eh? Así es. O sea, la naturaleza de Dios es lo importante, que Dios es que como lo especifica la Biblia, que es uno en tres personas en una esencia. Y que la salvación se obtiene mediante la gracia, mediante la fe en Cristo. ¿Okay? Aquí hay toda una explicación de que uno no puede decidir por Dios. Dios tiene que primero que presentarse a su vida, ¿no? Y de ahí uno obtiene fe cuando ve que Dios le puede ayudar en su problema de pecado. Se arrepiente, confiesa a Jesucristo y entonces empieza a ser salvo, ¿no? Entonces en ese momento es salvo. Ah, ¿verdad? Que es bueno que luego por los ojos de que ¿qué tranza? No, ya es salvo. Solo está ¿qué? Preparándose para su encuentro con Dios, que es la iglesia. Está ahora santificándose, ¿vale? Si alguien no cree en esto, dice la Biblia, aún ni comáis con ellos. Si alguien no cree que Jesús es Dios y tiene las dos naturalezas de Dios, es una herejía. ¿Por qué? Porque se necesita para la soteriología, para la salvación, que Jesús tuviera dos naturalezas. ¿Por qué? Porque tenía que tener la naturaleza humana para morir en la cruz por nuestros pecados, para el sacrificio de Dios, y la naturaleza divina para vencer a la muerte, al pecado y al diablo. Si alguno no cree que Jesús era Dios en la tierra, si alguno no cree que Jesús era humano en la tierra 100%, no puede ser salvo, porque entonces ¿qué sacrificio ha tenido? ¿Qué parte de Dios, qué parte de Jesús lo salvó? ¿La humana o la deidad? No se puede. Bernard, ¿tienes algo que decir? No, de lo que mencionaste hace un momento, de que al instante somos salvos y que hay personas que creen que empezamos a ser salvos de ahí. Realmente el proceso en el que sí entramos es en el de la santificación, ¿no? Exacto, entramos al proceso, es más, ya te compró, ¿no? Tú compras que una carne para hacer un ejemplo muy burdo, muy burdo para que entendamos. Tú compras la carne y la vas a preparar para comerla, para presentarla en una cena. Es un ejemplo muy burdo, no es lo mismo, pero es un ejemplo muy burdo. Que Dios te compró a precio de sangre, Jesús te compró a precio de sangre, ahora te está preparando para tu encuentro con ¿quién? Por eso Dios no te salvó para que seas feliz en este mundo. Dios te salvó para que empieces a santificarte. Y eso nos hace bienaventurados, doblemente felices. Porque nuestra visión ya está en el cielo, en la tierra nueva, en la siguiente vida, no en esta. Porque entendemos que según la Biblia, esta va ¿qué? A desaparecer. Nada nos vamos a llevar de este mundo. Lo único que nos vamos a llevar es lo que permanece para siempre. ¿Qué es? La palabra de Dios. Y también dice la Escritura que aquel que haga la voluntad de la palabra de Dios permanecerá para siempre. Gracias, amigo. Nos da una promesa que ese libro no va a pasar y tampoco el que hace su voluntad, porque el que hace su voluntad son sus hijos. ¿No es así? O sea, no vamos a entrar en más. Vamos a seguir a la siguiente pregunta. 7 concilios ecuménicos, sí. La razón de los 7 concilios ecuménicos, por ejemplo, estaban peleando que si Cristo era 100% humano, 100% Dios, que si era una divinidad graduable.
O sea que cuando nació era humano y se fue convirtiendo en Dios y eso lo condenaron también. O sea, siempre fue la respuesta ahí de qué fue lo que trataron en general los 7 concilios fue la naturaleza de Cristo. Podemos pensar que el séptimo no, que fue el séptimo, ¿se acuerdan qué fue lo que definieron? Si era o no correcto tener imágenes, ¿no? Pero los otros 6, si no es que los primeros 4, 100% estuvieron enfocados en qué, en quién era Cristo. Ya la iglesia creía bien quién era Cristo, pero algunos como Nestorio, como Arrio, como los abelianos que dijeron, no, es que algunos decían que Cristo solamente era un profeta, o que Cristo fue la primera creación de Dios. Algo que no se creía, empezaron con esta nueva doctrina y los expulsaron como herejes, no creas que expulsaron, los patearon en zona, dijeron, no, tu doctrina está incorrecta, eres un hereje. O sea, los tacharon de herejes, ¿por qué? Porque no era lo que la escritura dice. O sea, va a ser muy difícil que tú aprendas matemáticas sin los recursos que ya están para aprender matemáticas. ¿Sí me explico? O sea, para aprender matemáticas necesitas ir a una escuela. ¿La escuela son las matemáticas? No. Pero tienes que respetar los establecimientos que ya están para las matemáticas. Es igual nosotros. Tú puedes agarrar tu Biblia e interpretarla como tú quieres. Está mal. Eso no es la sola escritura. Tienes que agarrarte de las cosas que ya la iglesia estableció, pues Dios nos metió a una iglesia, Dios no nos metió solos. ¿No has escuchado esas que dicen, yo no necesito la iglesia para ser salvo? Sí, tiene razón, pero necesitas la iglesia para estar, ¿qué? Santificándote, porque tu vida ahora te debes a Dios, porque si Dios te salvó para Él y eres pueblo suyo, lo hemos cantado aquí, somos el pueblo de Dios, nos debemos ¿a qué? A Dios, nos debemos a un cuerpo. Entonces la iglesia que ha ido creyendo en este tiempo. Porque hoy en día muchos cristianos evangélicos dicen, no, María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Bueno, entonces, ¿Jesús quién es? Si tú dices que María no es la madre de Dios, entonces estás separando la naturaleza de Cristo y la naturaleza humana, la naturaleza divina y la naturaleza humana, y estás cayendo en un nestorianismo, entonces eres un hereje. Tienes que decir que sí, que María es la madre de Dios, a muy diferente como lo hace el católico romano en un salto cualitativo, decir, bueno, entonces hay que adorarla. A ver, espérame, no, aguántame. Tampoco te vayas lejos, no, tampoco lo elimines, pero tampoco te vayas bien lejos, ¿no? Quédate en medio, si es la madre de Dios, pero no por eso quiere decir que hay una necesidad de adorarla, ¿no? Cuarta pregunta, ¿qué es la Teotokos? La definición de las dos naturalezas de Cristo. Que Dios fue 100% humano y fue 100% Dios y que María es la madre de Dios. Es una parte del credo. Nacido de una virgen, es la parte del credo. Esa es la Teotokos. ¿Vale? Quinto, ¿qué es la iglesia? El cuerpo colegial de Cristo. Sí, la iglesia es una institución. La iglesia son las personas que han reconocido a Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba diciendo a Pedro, no hemos visto que le estaba diciendo a su confesión. Le dijeron, ¿quién dicen que soy? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Y le dijeron, ¿ustedes quién dicen? Y Pedro agarró y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dijo, eso te lo enseñó el Padre, no es de ti, te lo enseñó el Padre. Y por eso tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esa confesión. Si tú confiesas hoy que Cristo es Jesús, que Jesús es el Cristo, el Mesías, si tú confiesas que solo por Él y para Él hay medio de salvación, y ahorita lo vamos a ver en el estudio, entonces hay iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta roca, o sea, sobre esta confesión, sobre este evangelio edificaré mi iglesia. ¿Tú crees eso, hermano? Amén. Y amén, si no, sí. Amén. ¿Tú crees que Cristo es el Hijo de Dios viviente? Amén, gloria a Dios. Aquí hay iglesia de Jesucristo. Ahora, vas allá con un pentecostal y allá hay personas que creen en esto, allá hay iglesia. Eres una parte de la iglesia. ¿Sí me explico? No eres la iglesia como la iglesia católica romana. Nosotros somos la iglesia y la iglesia está en Roma. Y cuando Jesús se refirió a que sobre esta roca no edificaré mi iglesia, se refería a la iglesia de Roma. No, Jesús no instituyó, valga la redundancia, instituciones. No formó instituciones. Su iglesia es algo místico, algo que solo Él conoce. Hay iglesias donde hay personas no salvas, pero en medio de esa iglesia hay personas salvas. Por ejemplo, ¿en la iglesia católica habrá personas salvas? Sí. Y están saliendo de ese lugar porque la promesa del Espíritu Santo es de que los guiará a toda verdad. ¿Lutero era salvo? Sí. ¿Era católico? ¿Amaba a los católicos? Sí. Dios lo sacó para darle el Espíritu Santo, guiarlo a toda la verdad y ahora establecer la sistematización de las doctrinas correctas, ¿no? Entonces, claro que hay salvación en la iglesia católica, claro que hay cuerpo de Cristo ahí. Sí, ¿ya vieron que es la iglesia? Por eso no debemos de pelear en contra
de pentecostales, de bautistas, nada de eso. Ellos son nuestros hermanos. Ya podemos ponernos de acuerdo en cuanto a sus usos y costumbres. Es que yo a Bishala la saca la bazooka. Espérame, no creo en eso. ¿No? Siempre dice lo mismo. No, que yo nada más guitarra, si no lo demás es del diablo. Cálmate, tampoco. O sea, podemos tener un diálogo. Pero con una persona que me diga que Jesús no es Dios, yo no puedo tener un diálogo. ¿Por qué? Porque no es mi Dios. Puedo tener un diálogo de a qué equipo le vas. No te estoy diciendo que los rechaces, que les pegues, no. Háblales, predícales, mantente ¿qué? Con ellos. Háblales mucho, predícales. Pero en cuestiones de espirituales, religiosas, pues no, porque no es el mismo Dios. No te confundas, que no te digan que todas las religiones tienen el mismo Dios. No, no es cierto. Si entiendes los dioses de todas las religiones, no son los mismos. ¿Vale? Esas son las 5 preguntas. Voy a ver los exámenes. Si no entendimos, le damos un repaso nuevamente a la siguiente semana. Préstanos otra vez. Vale, entonces Para vamos a corregir comenzar el día de todo. hoy. Cristología, ¿ok? ¿Qué es la Cristo? Bueno, ¿quién de aquí entiende más o menos qué es la Cristología? ¿O qué se imaginan que sea? ¿Esta agua de quién es? ¿Eh? Sí. ¿Puedes poner la tercera diapositiva, por favor? ¿Por qué es importante? Más adelante. Ahí mero. ¿Por qué es muy importante la Cristología, hermanos? Por ejemplo, ahí en la diapositiva a mí se me fue. La información está mal porque dice que es la doctrina acerca de Cristo. No, la Cristología no es la doctrina acerca de Cristo. Es como un libro. Es como un libro que tiene episodios, que tiene doctrinas. O sea, es el estudio de Cristo. El estudio que guarda las doctrinas de quién es Cristo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, la sola escritura es una, hemos visto mucho eso. ¿Es una doctrina? No, es un principio que guarda muchas doctrinas. ¿No? Entonces, la Cristología es como un libro que nos va a decir, según la Biblia, quién fue Cristo. Por ejemplo, una vez estaba predicando a un testigo de Jehová que él me quiso predicar y digo, bueno, para ti, ¿quién es Cristo? Si tú dices que tú y yo somos iguales y somos hermanos, porque no eres mi hermano en Cristo. Yo lo sé, tú dices que sí, yo no. ¿Quién es Cristo? No, es que solo es un profeta. ¿Ya ves que no podemos ser hermanos? Porque para mí, según la Escritura, Cristo es Jehová. Y le mostré con 2 versículos, el Deuteronomio que dice yo soy el alfa y el omega, que está hablando Jehová, y el de Apocalipsis que Jesús está hablando yo soy el alfa y el omega. La misma persona se reconoce como el alfa y el omega. No me supo decir porque ya no tienen para más. Con todo respeto, no vengo a ganar debates, vengo a convencerlos, ni a convencerlos, vengo a presentarles el verdadero Dios y ellos decidirán si quieren a Dios o no. Amén, gloria a Dios. Pero no me puedo llamar su hermano. Entonces, ¿por qué es tan importante la Cristología? O conocer más bien quién es Cristo en las Escrituras. ¿Quién es con sus atributos? Vamos a ver en general quién es Cristo. Es todo. O sea, por ejemplo, yo soy Pablo. ¿Cómo soy? Más a definir qué atributos tengo, qué cosas no. Cristo. Yo pienso que lo es todo, porque es la persona que nosotros adoramos, es nuestro creador. Y es prácticamente nuestra, pues no sé, nuestra identidad, lo que nosotros somos. Y si no conocemos a la persona de quien provenimos, pues yo creo que vamos por el mundo sin una dirección. Sí, puede ser, muy bien, sí. Pero por ejemplo, ¿es tan importante conocer a Cristo como al Padre y al Espíritu Santo? Sí. Pero en especial, ahorita, ¿por qué es tan importante conocer la doctrina de Cristo en general? Cada uno tiene sus funciones. No, cada uno tiene su, herejía. Cada uno tiene sus roles. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen roles. Lo vimos en la clase de Trinidad. Pero Cristo, ahora nos estamos enfocando a Cristo, ¿no? La segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué es tan importante la Cristología? Muy bien. Si yo te digo hoy que necesitas reconocer al Espíritu Santo para ser salvo, ¿qué me dirías, hermano? Hay muchos pentecostales nuevos, claro, porque los pentecostales antes, los de Asambleas de Dios, mis respetos. Yo leí su declaración de fe, mis respetos. Hay cosas que no comparto que son cuestiones litúrgicas, cuestiones que hacen en sus iglesias y está bien, pero mis respetos. Muchos de ellos hasta pensé que eran calvinistas, así te lo digo. Pero bueno, el tema es que ¿por qué yo no puedo? O bueno, si yo confío en el Espíritu Santo y digo, te recibo Espíritu Santo en mi vida, ¿yo puedo ser salvo? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Que no. ¿Alguien dice que sí? ¿No? Muy bien. ¿Por qué no, Cris? Y luego Bernardo. Porque la única salvación es por medio de Jesucristo. Sí, pero si el Espíritu Santo es Dios y Jesús es Dios. Es que fue el sacrificio de Jesucristo el que nos salvó. Amén.
Es lo que vamos a ver en la cristología. De la sangre. Por ejemplo, hay muchos cristianos evangélicos que dicen que quien se humanizó, quien reencarnó también fue el Espíritu Santo Padre. No, recordemos que es un Dios en 3 personas. Eso lo vamos a ver en la reencarnación, 2 semanas después. Un comentario, de hecho, no sé si ya aquí lo hayamos estudiado, pero hay denominaciones que incluso te dicen que no puedes dirigir tus oraciones al Espíritu Santo porque podría estar cayendo en espiritismo incluso. No, eso es incorrecto. No, sí, pero hay creencias así, pues. Ok, sí, ese es el problema de no identificar bien la Trinidad ni los roles. Ya viste que muchos dicen, no, tira la teología sistemática. ¿Estás loco? Es nuestro legado. Porque tú te agarras la Biblia y les córtate los brazos y los ojos, y sácate los ojos, como dijo Jesús, por si te es pecado. Entonces me los corto y me los saco, ¿no? Porque tú lo estás interpretando como quieres. Te debes a un legado. Tienes que entender teología sistemática para entender ese verso. ¿Cómo lo haces? ¿Te lo cortas? Hubo un padre de la iglesia que se cortó ahí, entendiendo mal un verso. Se voló los cocos. Exacto. Sí, porque sí pasó. Se lo explicaron y se puso necio el padre de la iglesia, un antiguo. Imagínate. Porque nos debemos a un cuerpo colegiado. Así interpretamos los dos. O sea, sí, ¿cuál es el rol de cada uno? ¿A quién envió el Padre para nuestra salvación? A Jesucristo. Necesitamos reconocer a Jesucristo para nuestra salvación. Si nosotros no sabemos, no empezamos a estudiar quién es Cristo, no vamos a saber incluso cómo se estructuró el sacrificio de Dios para nuestra salvación. Ahora hay iglesias que dicen, es que hablas mucho de Cristo y has dejado de lado al Padre y al Espíritu Santo. Bueno, yo no veo en la Biblia que haya un celo de parte de Dios que nos diga, no hables tanto de Cristo, habla de los 3. No. Yo veo en la palabra de Dios que siempre estuvo representado Cristo muy bien en la tierra o en la Biblia porque fue el que se presentó. Dice la Biblia, le preguntó Tomás, oiga Señor, ¿sí fue Tomás? Ahí lo investigan porque no me acuerdo, creo que fue Tomás. Le dijo, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, estoy con ustedes y aún no me veis. Aquí estoy. Dice la Biblia que en él estaba toda la plenitud de la deidad, que lo visible de Dios, él fue lo visible de lo invisible de Dios. O sea, muchos dirán, a ver, dile a Dios que baje. ¿Quieres que baje de nuevo? Porque bajó y lo crucificamos. Ya Dios se presentó en la tierra y ese fue Jesús. Y si yo no creo que Jesús es Dios, dijo Juan, el que no crea que Jesús vino en carne es el anticristo. Anatema es el anticristo. Anatema, ¿sabes qué significa? Maldito. Está diciendo eso, es un sectario, es un hereje. Échalo de la iglesia, no. Si quieres, ve a comer con él, si quieres, sal a una fiesta con él, pero en cuestiones de iglesia es un hereje. No cree en Jesucristo, ha apostatado de la fe, nada sabe. Está constante queriendo el conocimiento de la verdad, pero no llega porque no cree. Porque no se enfoca en las sanas palabras que la Biblia nos manda. Jesús vino en carne y es Dios. Era humano 100% y 100% era Dios. Entonces nosotros podemos empezar a caer en herejías si nosotros no conocemos quién es Jesús. Para empezar a conocer más profundo a Dios, tenemos que empezar conociendo a la persona a Dios cuando se hizo carne. El que nos deja ver, o sea, la mayor revelación de Dios en este mundo no es la escritura, hermanos, es Jesús. Nada más que su testimonio más fiel está ¿dónde? Infalible, que no se equivoca dónde está. Tenemos que conocer a Jesús y de ahí ir poco a poco conociendo ahora el testimonio y la vida del Espíritu Santo, que es el que nos santifica ahora, el que nos está preparando, y el Padre, que ya sabemos que es el Padre. Entonces necesitamos 100% a quién, conocer a quién, a Jesús no 100% tal vez, pero sí las doctrinas ¿qué? Fundamentales, ¿no es así? De la doctrina de Jesús, pero ahora échale para arriba, perdón. Entonces, la cristología es la doctrina, me equivoqué, perdón, es el conjunto de doctrinas, o la ciencia, si le podemos decir así, que estudia la persona y la obra de Cristo. Se preocupa por temas como su deidad, atributos, estados y oficios. Además, ¿si ven de este lado? Sí. ¿Sí ven de este lado? Sí. Además de la redención, propiciación, reconciliación y salvación que llevó a cabo con su muerte, entre otros tópicos, o sea, hace otros temas, ¿vale? De quién es Cristo, es necesario. Por eso el día de hoy, ¿qué hora es? Ya vamos a parar, no tenemos 10 minutos. El día de hoy vamos a empezar conociendo sus nombres. Yo te digo, pásame el desarmador, ¿me pasarías el martillo? No, necesitamos conocer los nombres de las cosas, ¿para qué? Identificarlos. Aquí hay que tener cuidado porque Cristo no es una cosa, es Dios. Entonces,
en ese tiempo, ahorita cualquiera se llama Jesús. Yo he conocido unos Jesús bien malvados, ¿no? Bien herejes, ¿no? Bien malvados, malas personas, ¿no? Yo, por ejemplo, me llamo, ¿cómo? Sí, no, exacto. Entonces, por ejemplo, yo soy Pablo, pero estoy lejos de ser el apóstol Pablo, muy lejos de ser el apóstol Pablo, ¿no? Y mucho más muy lejos de ser como Cristo. Entonces, nosotros, pero en ese tiempo sí eran muy importantes los nombres. De hecho, Jesús le cambia el nombre a algunos de sus discípulos. Por ejemplo, Pedro se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba? Simón. Le dice, tú eres Pedro. ¿Es Simón, así? loco. Por ejemplo, a Jacob y a Juan, ¿cómo les puso el Señor? Porque eran bien berrinches. Hijos del trueno. Se le conoce así también a Jonás, ¿no? Entonces, a algunos se les cambió el nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían algo especial. Su nombre en ese tiempo decía mucho. Entonces, los nombres de Cristo son muy importantes. Nosotros creemos en la inspiración verbal de la Escritura. Por ejemplo, las letras de la Escritura, perdón, no las letras de estas no, pero los nombres de la Escritura, ¿son parte de la inspiración de Dios? Sí, sí. Dios quiso que lo conociéramos por algo infalible, y más los nombres de Cristo, más los nombres de Dios. Creemos que cada palabra de la Santa Biblia es inspirada por Dios. Por esta razón, creemos que todos los títulos y nombres de nuestro Señor Jesucristo son de gran importancia y significado profundo, y al final lo vamos a conocer. Lo vamos a conocer por qué. Primero, el primer nombre que el día de hoy vamos a conocer es el de Jesús. Por ejemplo, Jesús nació con un nombre que de hecho fue de parte de Dios para María, quien le dice que le ponga a Jesús. ¿Quién fue? Un ángel que fue de parte de Dios. Le dijo, le pondrás por nombre Jesús. Algunos también dicen Emmanuel, pero también fue Jesús. Le dijo, le pondrás por nombre Jesús. Jesús fue el nombre personal de Cristo. ¿Ok? El nombre, escucha esto, si le podemos decir humano. ¿A qué me refiero con nombre personal? Eso que fue la parte como lo conocieron humanamente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento a Jesús se le conoce también como el jefe del ejército de Dios. También se le conoce como el Alfa y el Omega, pero es algo más celestial, algo más de su deidad, ¿no? De su grandeza, de su glorificación. Aquí en la tierra se le conoció su nombre de pila como Jesús. Por ejemplo, el nombre de pila de Pedro, ¿fue Pedro? No, ya lo vimos, que fue ¿quién? Su nombre de pila fue ¿qué? Simón. ¿Cómo le puso su madre? Simón, ¿no? Entonces, fue Jesús. Jesús, escucha esto, se encuentra 612 veces en los 4 evangelios. 612 veces en los 4 evangelios. Si te pones a contar de Mateo hasta Juan, todas las veces que aparece el nombre de Jesús te vas a encontrar que son 612 veces. Y hay un dato muy importante, que se encuentra 71 veces en el Nuevo Testamento. Y ahorita vamos a ver por qué cuando lo comparemos con el nombre de Cristo. El nombre de Jesús se encuentra más veces antes de su muerte y sepultura que en su resurrección. En su resurrección ya no. Ayer estaba viendo una película muy bonita. Hay muchas cosas muy espurias, que no están en la escritura. Se llama La Resurrección de Cristo, está en Netflix. Alguien me dijo ayer, oye Pablo, pero tú que no estás de acuerdo con lo de Disney y eso, ¿por qué tienes Disney? Bueno, porque hay cosas en Disney que no están tan mal como los de National Geographic y algunas otras cosas, ¿no? Que ves ahí que no están tan mal, ¿no? Que están bonitas. De hecho, en Netflix igual. O sea, el problema no es tener computadora, el problema es que usarlos para ver cosas que no, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado. Ayer, de hecho, mandé por ahí unos mensajes. Estaba viendo Netflix, estaba viendo La Resurrección de Cristo. Es una bonita película. Hay cosas que están mal, como que no solamente los 12 vieron a Jesús cuando se fue, sino ahí por ahí había un soldado, porque el protagonista es un soldado, está buscando a Cristo después de que resucitó. Me gustó porque no le faltaron el respeto a Dios. No dijeron, no, nunca resucitó, no, dijeron, sí, literalmente resucitó Jesús. Claudio, ¿ya la vio? Está buenísima. Hay cosas que no vienen en la Biblia, que le agregan, claro, pero respetaron a Dios porque dicen, sí, resucitó Jesús. Es algo que no pueden negar. Y este cuate termina convirtiéndose al cristianismo casi por la resurrección de Cristo. Entonces, antes de la resurrección de Cristo se le conocía como Jesús. Muchos incluso, dice la película, y lo puedes ver en la Biblia, muchos incluso discípulos dudaban de su resurrección. ¿Qué dijo Tomás? Si yo no meto las manos, mis dedos de hecho lo pasan en la película, yo no meto las manos en sus heridas, ni en su costado, no voy a creer que resucitó. O sea, mismos discípulos que dudaban de que este hombre fuera Dios, aunque se les... Algunos no, algunos sí. Cuando resucita Jesús, incluso sus mismos hermanos creen cuando no creían. Entonces, nosotros entendemos que este nombre de Jesús nos refleja su humanidad, que creció como una persona más en el mundo. Fue un niño, nació como bebé. ¿Desde dónde fue Dios? ¿Desde bebé o ya que empezó su ministerio? Desde siempre. Desde el vientre de María. ¿Qué se gestó en el vientre de María? ¿Se gestó solo un humano? No, se gestó Dios y un humano también. Dios se hizo
carne, sí, es humano, ¿no es así? Amén. Jesús es el nombre personal del Señor, es un nombre terrenal, el nombre con el cual nació, vivió y murió. Muchos que se llamaban Jesús, en la forma de la palabra griega, hebrea significa Josué. O sea, muchas personas ahí, no, Jesús no fue el primero que se empezó llamando Jesús. Hubo otras personas que llamaban Jesús, porque Jesús viene de una traducción que se llama, Jesús viene de Josué. Sí, Josué, el libro de Josué, Josué nos da un parentesco profético de Jesús. ¿Quién fue el encargado de introducir a la tierra prometida al pueblo de Israel? Josué. Es un parentesco muy grande con el mismo nombre. Josué, Jesús viene siendo de Josué. Y Josué significa Jehová nuestro Salvador. Desde ahí le das en la torre a cualquier testigo de Jehová que te diga, o mormón que te diga que Jesús no es Dios. Desde el nombre de Jesús viene de Josué, y Josué significa Jehová es nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Pero su nombre dice que Jehová. ¿Es una contradicción? No, es la Trinidad. Jehová. Porque Jesús es Jehová. Pero quien se reencarna fue la segunda persona de la Trinidad. Ahorita lo vamos a conocer. ¿Vale? Repetir Jehová. Jehová, nuestro Salvador. La razón por la cual el nombre de Jesús es mencionado más en los evangelios, que son 612 veces, es que ellos hacen énfasis en su vida terrenal. Esa es la razón. Hay cosas de su deidad, por ejemplo, si quieres un evangelio que hable más de la deidad de Cristo, léete Juan. Si quieres un evangelio que te hable más como el Hijo del Hombre y todo, vete a Lucas. ¿No? Pero se enfoca más en la ¿qué? En la vida de Jesús terrenal, ¿no? Recordemos entonces que los incrédulos no llamaron Señor al Salvador, sino que siempre lo llamaron Jesús. ¿Alguien ha leído Lucas 24, 19 al 21? Recuerden que es de estudio, a rato yo usamos más la Biblia en la predicación. Lucas 24, 19 al 21. Es el único nombre que vamos a conocer, hermanos. Lo dejamos para la siguiente semana, ya son 3 para las 11. Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Exacto, ¿qué está hablando? Una persona que no era uno de sus seguidores, pero está diciendo que Jesús el Nazareno, lo conocían como a Jesús, no le decían Señor las personas, porque Señor tiene una connotación que vamos a ver en semana, que es de esta misma sección del estudio, muy importante. Segundo, es el nombre por el cual podemos ser salvos también. Alguien a ver, Cris, ayúdame a leer Romanos 10:9 y mamá, 1 Corintios 15, 1 al 3. 1 Corintios, ¿qué? Ajá, 15, 1 al 3. Romanos 10:9. ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué necesitas confesar? Que Jesús es ¿qué? El Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó. O sea, yo solamente, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Soy salvo porque creí en Jesucristo. Solo eres salvo porque no. Tienes que entender que la salvación es un proceso que vas entendiendo hasta que dices, sí, yo quiero a ese Dios. Por eso cuando vienen a la iglesia tú dices, ya es salvo, ya viene a la iglesia. No, Dios lo está trayendo y Él está decidiendo porque está entendiendo quién es Cristo. Que en Cristo no solamente era que un humano, sino que Cristo era Dios reencarnado y por medio de Él hay que, como dice el versículo, hay salvación. Y no solo debe de confesar eso, sino debe de confesar que Él se levantó de entre los muertos. Dice ese versículo. ¿Le quito el versículo? ¿Cómo lo hago? A ver, levante la mano, ¿quién quiere ser salvo? 4,000 personas levantando la mano porque están bien emocionados porque la banda tocaba chido, ¿no? Ya mira, ganamos 500,000 personas para Cristo. A lo mejor ni ganaste ni una. A lo mejor una persona con una bocinita ahí, con una persona arrodillada, orando por Él, confesando a Cristo, ganó más que el que se gastó $1,000,000 en un concierto. Ahí, nada más todos danzando y todo. O sea, cállense y escuchen palabra de Dios también. Está bien las alabanzas, ahorita vamos a cantar, pero cállense y escuchen palabra de Dios también, ¿no es así? Porque así, la salvación no viene por una canción, la salvación viene porque hay entendimiento en la persona que Jesús es Dios, exacto, que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo les haya abierto los ojos a que son pecadores, que necesitan a Jesús, que Jesús es Dios, que se reencarnó en la tierra y que fue resucitado al tercer día. Mostrando que así Él puede levantarnos de la muerte, porque si Él resucitó venciendo la muerte, nosotros también. Aleluya. Si quieren, mátenme hoy, sé dónde estaré. Y mi familia está con Dios, así que nada les va a faltar. Para mí el vivir es estar aquí predicándoles y el morir, mucho mejor. Lo dijo el apóstol Pablo y yo lo comparto. Entonces, dice la Biblia eso, no solo es creer que ¿qué?
O sea, no, hermano, ya gané un alma para Cristo. No, hermano, es disipularlo. Para que él tome su decisión, que el Espíritu Santo vaya que abriendo su entendimiento. Porque al final del día nadie puede saber quién es salvo por fuera. Yo no puedo saber si tú eres salvo. La única persona que puede saber es Dios y tú. Es lo único. Yo tengo seguridad de mi salvación, hermano. Yo tengo la seguridad de la salvación de mi esposa, hermano. De mi hijo, no sé. Ahorita si se mueren mis 2 hijos, pues se van al cielo porque no tienen esa decisión. Pero voy a ir trabajando con ellos. Son mi primer ministerio, ¿no? Después de mi esposa, ¿vale? Entonces, bueno, no es un tema ahorita. 1 Corintios 15, 1 al 3, ¿qué dice? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Exacto, o sea, no solo el evangelio, ¿qué es? Cree en Cristo. Ese no es el evangelio, eres pecador. Necesitas a Jesucristo, Dios mismo que se reencarnó, murió en una cruz, resucitó para tus pecados. Y si hoy confiesas en el nombre, serás salvo. Porque todo aquel que invocara el nombre de Jesucristo será salvo. Pero para eso necesitas un entendimiento. ¿Cómo vas a pedir un salvavidas si no sabes que te estás ahogando? Cuando sientes el agua en el cuello, cuando sientes que ya no tienes aire, entonces pides el salvavidas. Me estoy perdiendo al infierno, necesito a Jesucristo. Es que puede estar viniendo a la iglesia y es importante nosotros como cristianos predicar a las almas y también disipularlas. Que Pablo les disipula ya, pues no seas gandalla, no seas gandalla. Todos debemos disipular, todos debemos estar enseñando a las personas. Todos. Escuche esto, no es algo que quieras escoger, es una ordenanza. Que todas las personas que han conocido a Jesucristo y aquí agrégate tú, es para que lleves el evangelio a más personas. Si no, entonces no estás obedeciendo a Dios. Pero bueno, ya me fui a otros temas. El tema era que entendamos que el nombre de Jesús era el que ¿qué? El que se nos presentó. Perdón, tenía esto mucho en mi corazón. Porque como dice el meme, ¿qué le entristece? Va con un psicólogo, ¿no? La persona dice, ¿qué le entristece? Dice, ver tanta ignorancia en la iglesia. Que el nombre de Jesús es el nombre personal del Señor. Como camino se le conocía como Jesús. Los muy cercanos lo conocieron como Señor, como Cristo. Si vemos en la palabra de Dios también se le conoció como el Maestro y todo. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Aguántenme, no nos dio tiempo por el examen, pero era importante. La siguiente semana, una de dos, o seguimos con la cristología o damos un repaso rápido, ¿vale? Pero bueno, Dios les bendiga. Son 11:02. Iniciamos más tardar 11:15. Voy por Meli. A ver cómo se siente y por mi gordito, ¿vale?